Muy buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenos días, independientemente del momento en el que está usted acompañándonos para esta clase. Nosotros le damos la más cordial bienvenida. Y le invitamos a orar para que este tiempo sea de provecho, sea de bendición para todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, agradecidos por la oportunidad que nos estás dando nuevamente de seguir estudiando este tema. Queremos aprender, Señor, lo que tú tengas destinado para nuestra vida, Señor, pero sobre todo queremos, más que un tiempo de aprendizaje, que sea un momento en el que tu nombre sea glorificado en nuestro corazón. Esto, Señor, te lo pedimos humildemente, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Clase número 5. Hoy nos corresponde hablar, en la primera parte, de los puritanos. Estamos prácticamente llegando a la mitad de nuestro curso. En la segunda parte de este curso, a partir de la lección número 7, estaremos hablando de la historia de la Iglesia en la etapa moderna. En la etapa de la Reforma, todavía tenemos temas muy importantes, muy interesantes a tratar. Uno de ellos es el de los puritanos. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Qué de su influencia para la vida de la Iglesia? Vamos a ir hablando poco a poco de este tema, para lo cual es importante dar un pasito atrás, ubicarnos al reinado de Enrique VIII, que en 1534, con un acta de supremacía, establece para el territorio inglés a la Iglesia anglicana como la religión oficial. Una iglesia que se fundamenta, en cierta medida, sí hemos de reconocerlo y decirlo, con los principios de la Reforma protestante. Pero también, esto hay que decirlo, las motivaciones de su fundador reflejaban mucho aspectos personales en contra de la Iglesia Católica. Esto lo vimos en la clase anterior, sí, y es importante recordarlo para el tema de los puritanos. Pero resumamos. Enrique VIII termina su relación diplomática con el catolicismo romano, pero no solamente estamos hablando de un ámbito religioso, también con España en gran medida. ¿Por qué? Porque todo esto inicia, el inicio de la Iglesia anglicana, a raíz, sí, de una pugna, pero que tuvo un episodio previo. Él se divorcia de Catalina de Aragón, hija de los reyes españoles. Entonces, imagínese cómo no iba a involucrarse o iban a involucrarse estos dos elementos, el político, incluso económico, ¿verdad?, pero el religioso por ende, porque el Papa pues no estaba de acuerdo en este divorcio, no se lo concede desde el punto de vista religioso a este rey, a Enrique VIII, y entonces Enrique VIII dice, bueno, pues vamos aquí en Inglaterra a establecer una iglesia. Desde este momento se llamará anglicana, será la religión del territorio inglés. Entonces, notemos cuál fue la motivación, algo muy distinto, por ejemplo, a las motivaciones que vemos en Suiza, en Alemania, incluso en Países Bajos en su momento, en cuanto o con respecto a la Reforma protestante. Las motivaciones distintas. Esto hizo que la Iglesia anglicana mantuviera elementos muy distintivos del catolicismo, sobre todo en sus prácticas, en su liturgia, pero también en sus doctrinas. Esto es, antes de la Reforma protestante, Europa la ubicamos como un territorio católico, religiosamente hablando, mayormente al menos. Entonces, Inglaterra, pues también dentro de Europa, con ese matiz. Hay esta ruptura, hay este pleito, y entonces surge una nueva iglesia. Al ser dentro del movimiento protestante, podríamos nosotros entenderlo como un surgimiento en búsqueda plena de la verdad, cuando las motivaciones vemos que en parte eran otras.
Entonces, surge esta nueva iglesia, la anglicana, pero como viene de una inercia católica, lo hace manteniendo mucho del olor y sabor católicos. Esto, un buen número de cristianos lo pudo percibir. De hecho, por un incidente muy particular que tuvo lugar en el año 1567, se hace evidente esta inconformidad que había ya en muchos cristianos, en muchos creyentes ingleses, los cuales decían que la iglesia estaba siendo reformada, pero solo a medias, no como en Alemania, no como en Suiza. Aquí era un maquillaje nada más. La protesta era porque los clérigos seguían usando vestimenta católica. Subrayemos. La protesta durante estos 2 años, porque aunque estamos diciendo 1567, duró hasta como 1568, o sea, involucró 2 años, aunque su duración fue menor a 2 años. Pero la protesta se da por este tema, aunque no exclusivamente por este tema, y lo decimos por lo siguiente. Para muchos ingleses, estos cristianos estaban exagerando. Oye, ¿cómo te fijas? Amplío un poco la imagen. En pequeñeces como lo es la vestimenta. No es que en eso era en lo único en lo que se estaban fijando estos cristianos. Estos cristianos decían, es lo mismo, nada más está cambiando de nombre y de algunas prácticas, algunas enseñanzas se han modificado, pero esencialmente seguimos siendo católicos. Fíjense, incluso, que hasta la vestimenta es la misma. Entonces son 2 planteamientos diferentes. Inglaterra no tenía un comportamiento religioso homogéneo en ese entonces. En gran parte porque tampoco era un reino unido. Las 2 cosas iban de la mano, lo político con lo religioso. No era un reino unido como después se conformó con la unificación de Escocia e Irlanda. Por ello, en su momento se tenía en la monarquía inglesa líderes con una fuerte influencia católica. Nosotros, como cristianos ingleses, hoy podíamos disfrutar de un rey netamente identificado con el protestantismo, pero concluyendo este reinado podíamos tener un rey que, aunque oficialmente era protestante, comulgaba con muchos de los ideales católicos, y después de ese rey podíamos tener un rey que, aunque oficialmente también, ¿verdad?, era protestante, nosotros nos dábamos cuenta que su corazón seguía perteneciendo a Roma. Entonces, ese era el panorama religioso que reinaba en Inglaterra, y que hizo sufrir a mucho cristiano, porque ellos se daban cuenta de que estaba habiendo una reforma integral, sustancial en toda Europa, menos en su territorio. Contribuyó mucho a que esto fuera como lo estamos explicando, porque Inglaterra ha tenido desde ese entonces, o en ese entonces más específicamente dicho, también muchos altos, muchos bajos en la búsqueda de sus ideales. Aquí tenemos la bandera de Inglaterra uniéndose a la de Escocia para dar pie a la Unión Jack. Esto fue en 1606, que en su momento fracasó. Después hay una unificación por parte de Irlanda. Tenemos la bandera de San Patricio, para después esta en 1801. Esta ilustración me gustó y quise compartírsela porque muestra de una manera, si usted quiere, escueta, cómo Inglaterra, también en su momento mencionada como Reino Unido, pues hasta se ha hecho películas de esto, tiene una historia apasionante, pero que por lo mismo involucra también victorias, derrotas, mucha sangre, y bueno, pues todo este panorama de altibajos pues repercutió también en la vida religiosa. Esto justamente es lo que genera el surgimiento
de los puritanos o del puritanismo. Leo, entonces, cristianos que desearon una pureza en la iglesia, es decir, una iglesia libre de toda influencia romana, fueron identificados como puritanos. O sea, los creyentes que decían, no, la iglesia anglicana, perdónenme la expresión, es más de lo mismo, es que entonces se empiezan a identificar, a distinguir de otros creyentes más laxos en su conciencia, y estos cristianos, los puritanos, empiezan a fortalecer, a unificarse, a fortalecer y a unificar, quiero decir, sus motivaciones, sus objetivos. Empieza a haber una uniformidad, y entonces hasta en la vestimenta también vemos nosotros algo homogéneo en el puritanismo. La aprobación de los gobernantes en términos generales no fue uniforme ni favorable. Lo que mencionábamos hace unos momentos, había reyes que les hacían caso, les daban una atención especial, había reyes que los ignoraban, decimos, les daban por su lado, y había reyes que los repudiaban, los rechazaban arteramente, de manera tajante, de manera abierta. Es así que los puritanos recurrieron a desarrollar su influencia más allá del parlamento y empezaron a buscar plataformas como las universidades. Aquí mencionamos la de Cambridge u Oxford. Y más que empezaron a buscar universidades, las universidades, podríamos decirlo así, fueron las que los buscaron a ellos. Eran hombres muy estudiosos, muy preparados, muy letrados. Entonces, en la búsqueda de Inglaterra, de tener a un pueblo culto, preparado, estudiado, obviamente tuvieron que echar mano de todos estos hombres puritanos que gozaban de esa facultad para poder ser docentes incluso a nivel universitario. Es aquí, en las universidades, que ellos entonces, los puritanos, empiezan a expresar en el alumnado su sentir, sus ideales, sus inconformidades. No, nuestra iglesia se dice cristiana, se dice identificada con los objetivos, con los propósitos del protestantismo en el resto de Europa, pero no es cierto. Nosotros seguimos manteniendo grande influencia del romanismo. A pesar de esta falta de aceptación en su totalidad, a veces la tenían, a veces no, los puritanos, el rey Jacobo I ordenó, ante la motivación del puritanismo, la traducción de la Biblia al idioma inglés, y no es que no la hubiera. El asunto es que la Biblia que se tenía partía de la Septuaginta, una traducción, repetiré la expresión, con aroma, con sabor a catolicismo romano, y entonces dicen los ingleses, los puritanos específicamente, los cristianos, los puritanos dicen, no, nosotros no queremos esa traducción contaminada, queremos algo puro, queremos una traducción que parta del texto masorético para el Antiguo Testamento, del texto recibido para el Nuevo Testamento, el texto Receptus. Queremos algo que no tenga esa influencia que tiene la traducción que usa el catolicismo romano. Entonces surge así una traducción, una Biblia muy reconocida, amada, respetada por parte del cristianismo inglés, sobre todo conservador. Estamos hablando de la King James Version, que concluye su trabajo de edición en el año 1611. Bien. Como consecuencia del fracaso de un gobierno puritano, es decir, los cristianos celosos, los puritanos, los que decían queremos una iglesia auténticamente que se esté apoyando en la Biblia y solamente en la verdad bíblica, frustrados al ver que su gobierno no tenía el mismo sentir, buscaron otros lugares, buscaron emigrar, y de hecho lo hicieron. Muchos de ellos dejaron el país buscando otros lugares con mayor libertad religiosa, en principio de cuentas, como les representaba Suiza, Países Bajos, Alemania, aunque aquí no está mencionada, pero también, o sea, su visión fue más allá, ir a lugares en donde se podría
desde inicio establecer sus ideales. Y entonces es ahí cuando hablamos de lugares como Sudáfrica y las colonias inglesas en el norte del continente americano. La llegada de los puritanos a las colonias inglesas de América fue la oportunidad para establecer el tipo de gobierno que no pudieron establecer en Inglaterra. Allí fundarían la mayor cantidad de comunidades puritanas y vivirían un auténtico auge de sus creencias, formando en buena parte el carácter de lo que sería más tarde los Estados Unidos. Entonces, si usted lo nota, aquí ya estamos mezclando un poco, pareciera que nos estamos adelantando, de la etapa moderna hablando de la iglesia. El asunto es que necesitamos, cuando hablemos de la etapa de la iglesia, tener ya claro, ya cimentado, cuál fue la raíz de muchas de las cosas que en la etapa moderna podemos ver, podemos apreciar, podemos explicar o estudiar. Y aquí por eso el tema de los puritanos no podía quedar fuera, porque viene siendo la semilla de muchos de los árboles que hoy florecen hablando de la iglesia cristiana. La influencia de los puritanos es enorme. Por ejemplo, fueron pioneros en la preocupación por la alfabetización, incluso a nivel mundial. Y este ejemplo es impactante. Mientras que en Inglaterra del siglo XVII, la alfabetización no lograba ni siquiera el 30%, en las colonias puritanas ya ascendía al 80%. Prácticamente toda la población. Estamos hablando de hombres y mujeres alfabetizados por esfuerzos puritanos. ¿Cuál fue la razón, la motivación de todo ello? Muy simple. Se quería al pueblo, a la gente, que supiera leer para que pudiera, ¿qué? Leer la Biblia. Estamos hablando en este panorama específicamente de la King James, pero bueno, al final de cuentas lo que los puritanos querían es que se pudiera leer, se supiera leer para poder leer la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Como consecuencia de todo esto, se promovió la educación universal y gratuita. Vea desde dónde comienza esto y con quiénes. Y se fundaron muchos centros educativos y universidades como la de Harvard y Yale. Entonces, la repercusión, la influencia, los alcances de este celo espiritual por parte de cristianos ingleses, conocidos después como puritanos, toda esa trascendencia, toda esa magnitud alcanza hasta nuestros días, más allá incluso del campo religioso. Aquí tenemos a John Bunyan y a Charles Spurgeon. ¿Qué de ellos y por qué en el tema del puritanismo? John Bunyan es el autor del Progreso del Peregrino, una obra magna en la que se trata el tema de la fe de una manera muy práctica que hace reflexionar mucho al cristiano en torno a la fe. Entonces, en el caminar cristiano. Entonces, con esto lo que queremos decir, porque pues no es el único que escribió, no es el único puritano que escribió. Los puritanos tenían esto, estudiaban mucho, estaban bien preparados en teología y en muchos otros temas, y no conforme con ello lo enseñaban universidades. No conforme con quererlo enseñar, fundaron los centros educativos en donde pudieran enseñar todo esto. No conforme con ello, escribían. Así que de esa manera su influencia pudo ser profunda y amplia. Un ejemplo de esta influencia es justamente Charles Spurgeon, el conocido en el ambiente cristiano como el príncipe de los predicadores. Él también, empapado de literatura puritana, es influenciado, ve biografías de puritanos, es influenciado positivamente, se convierte en autor de varios libros que edifican al pueblo de Cristo hoy día, pero nos gusta subrayar esto del tema de la predicación.
¿Qué predicador de la palabra de Dios no conoce el nombre de este hombre y se ha inspirado, al menos en parte, en su vida para tratar de desarrollar su ministerio de la predicación de mejor manera? Sus predicaciones quedaron plasmadas en libros que consultan un buen número al menos de buenos predicadores en la actualidad. Así que sirva esta breve explicación del puritanismo como una invitación a adentrarnos en su momento a este tema más adelante. Es decir, la invitación es para que usted pueda buscar literatura que hable acerca de la historia de estos hombres, biografías de estos hombres, los libros de estos hombres. Les será de bendición sin duda. Vámonos a la segunda parte de esta clase, hablar del tema de la gracia solamente, por gracia solamente. La sola gratia. Como punto de partida, la palabra de Dios, obvio. Un ejemplo solamente, Efesios 2:8. No es este el único versículo en el que nos podemos apoyar, pero es muy gráfico, es muy elocuente y sobre todo muy conocido. Pocos creyentes no lo saben de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estamos subrayando la fuente de esta gracia, de esta salvación. Por gracia sois salvos. Ahí está, es por gracia. A través de la fe se recibe, pero es la gracia de Dios la que origina una salvación para usted y para mí. Quiero tratar de explicar esto de la gracia, aparte de tener que definirla más adelante. Quiero tratar de explicar este tema de la gracia con esta ilustración como apoyo netamente. Es quincena y usted trabaja en una empresa y usted en la quincena se dirige a la ventanilla o a la oficina del contador para recibir su sueldo, su salario. Le entregan su sobre y usted dice gracias, pero usted lo dice por educación, lo dice por cortesía, lo dice por cliché, lo dice por formalismo. Pero usted entiende perfectamente, y la persona que le entrega el sobre, que está recibiendo lo justo de su trabajo. Es un pago por lo que ya usted desquitó durante esa quincena. Vámonos a un inciso B, este sería el A. De un panorama parecido a esto, ahora resulta que recibe usted su sueldo, su sobre, con lo de la quincena, la semana, el mes, según sea el caso. Pero se le da un dinero extra. Y le dice el contador, le dice el dueño, le dice el gerente, esto es porque durante la quincena llegaste a tiempo, no llegaste tarde ni un minuto durante toda esta quincena. Ahí van otros, 300 pesos, ¿no? Entonces, usted igualmente va a decir gracias, tal vez ni esperaba ese dinero, por ese bono de productividad, puntualidad, lo que sea, usted recibe un extra y usted dice gracias, pero también fue algo que se le está dando como medida compensatoria a ese esfuerzo extra que usted brindó a la compañía. Tercer caso y último. Resulta que usted va a la oficina a cobrar y el dueño de la compañía, de la empresa, le dice: aquí está tu sueldo, este es un bono de productividad, vendiste hoy esta quincena más que en la anterior, y ¿sabes qué? Este billete de 500 es porque me caes bien. Entonces, en el primer caso se le está dando un dinero de una manera justa, compensatoria, equivalente, proporcional a su esfuerzo. En el segundo caso, lo mismo. En el tercer caso, ¿qué sería? Se le está dando dinero, ¿pero por qué? Note que la persona que se lo está dando le está dando la explicación, la, dijéramos, justificación. Y esto nada más porque me caes bien. Honestamente, seguimos en la misma tónica, porque esta persona está viendo en usted
cierto mérito. La razón por la que le cae usted bien no la sabemos. A lo mejor porque durante los breaks, los descansos en la empresa, cuenta chistes que a todos los relajan, los ponen a reír, o porque no se pelea con nadie. Las razones que sean, pero generan en la persona un sentimiento a partir de una cualidad en usted, y pues van los 500 pesos extra. Pero siempre el enfoque está en usted, que generó ese dinero, ese sueldo, ese bono, ese regalo, que ya no sería tanto como un regalo, aunque a veces lleva ese nombre. Con Dios no se maneja así esto, de lo que nosotros podemos recibir o recibimos de hecho de parte de Él. No hay un favor en mi vida de parte de Dios, no hay un don en mi vida por parte de Dios que haya llegado a mí por un mérito en mi carácter, en mi forma de proceder, en mi forma de pensar, ni siquiera en mi forma de sentir. Mérito alguno no lo hay, porque entonces ya no estaríamos hablando de otra cosa más que de una transacción. Ah, me haces reír, pues te doy esto. Ah, me haces sentir bien, pues te regalo esto. No hay mérito en mi vida que haya generado en Dios esta gracia salvífica. Ahora, queda más gráfico y elocuente con lo que Dios mismo nos dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está plasmada la gracia de Dios, aunque no está la palabra expresa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, su gracia. ¿Cómo? En que, siendo aún pecadores, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Jesús vino a morir por nosotros. Con todo, y que éramos sus enemigos. Aquí dice pecadores, pero un pecador es un enemigo de Dios. Es un enemigo de su santidad. Entonces, regresemos a la empresa, regresemos a la compañía. Imagínese usted que va cínicamente a la empresa a cobrar cuando todos saben que ha robado a la empresa, que todos los días llega tarde, que está peleado con todos. Es decir, que es usted un estuche de monerías, entre comillas esto, tanto que está más que justificado que se le despida, pero que el dueño no lo despida a usted, que con todo y que lo que amerite sea despedirlo, incluso tal vez demandarlo jurídicamente, con todo el dueño le diga: te quiero en mi empresa. Oye, pero no tengo ningún mérito para formar parte de ella. Te quiero en mi empresa. Oye, pero si tú y yo somos enemigos, ¿me podrías mandar a la cárcel? Sí, tengo todos los argumentos, pero te quiero en mi empresa. Ahí estamos hablando de otra cosa. Que al ser, válgase la repetición, un ser humano el que se lo dice a usted: te quiero en mi empresa, aunque seas como seas, nosotros vamos a abrigar en la mente la posibilidad: aquí hay gato encerrado, para algo será. No, con Dios no es así. Con todo y que eres mi enemigo, enviaré a mi Hijo a morir por ti, para que puedas estar conmigo eternamente, en una comunión perfecta y de amor. ¿Con todo y que soy tu enemigo? Sí. No siendo mi enemigo, porque por eso la solución está en Cristo. Aún hoy siendo declarado un enemigo mío, esto es, no solamente te soy indiferente, no solamente no quieres saber de mí, sino que pecas abiertamente en mi contra. Voy a encarnarme para poder morir en tu lugar y nosotros establecer una comunión Padre e Hijo por los siglos de los siglos. Eso es gracia. Aquí no hay una transacción. Aquí solamente
está involucrada la gracia de Dios que genera una fe en usted y en mí para poder recibir esa salvación. Pero no hay un factor humano meritorio involucrado en este proceso, si lo pudo usted analizar con calma. No lo hay. Para explicar el tema de la gracia necesitamos definirla. Gracia es el fundamento por el cual Dios otorga algo al hombre. Nada de lo que tenemos por parte de Dios nos lo hemos ganado, nada. Ni aún siendo sus hijos, nada. Oiga, pero hay que ser obedientes a Dios, esa es otra cosa. Pero ese acto de obediencia no le hace a usted acreedor a ningún don por parte de Dios. Todo es por gracia. Aquí el tema de la salvación es el esencial, por eso lo subrayamos. Gracia es el fundamento por el cual Dios otorga la salvación al hombre. En ese sentido, lea conmigo, por favor, y con detenimiento lo que está aquí abajo. En ese sentido, gracia es lo opuesto a un pago o una compensación. Son naturalezas distintas. No hay elemento humano que pueda generar en el hombre un estado de gracia. Lo leo nuevamente. No hay elemento en mí, ni en usted, ni uno solo, de pensamiento, de carácter, de sentimientos, accionar, que pueda generar de parte de Dios un estado de gracia. Lamentablemente para el catolicismo romano sí, así lo conceptualiza. Tenemos aquí un comparativo. Me gusta ser gráfico cuando nos ayuda a entender esto y que hace constancia de la objetividad del punto, del caso, del tema. Por eso es que, sin reparo, aunque con respeto, ponemos en la primera columna Evangelio y en la otra Catolicismo romano. Se oponen. En esto que usted y yo vamos a leer, nos daremos cuenta de qué tanto. Inciso A, vamos comparando uno con otro. El Evangelio dice que usted es salvo. El catolicismo romano dice que usted puede llegar a ser salvo. El Evangelio dice que usted es salvo, sí, y dice es tiempo presente, continuo. Juan 5:24, como ejemplo solamente. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, estamos hablando del Evangelio, y cree al que me envió, deposita su fe en ese Evangelio, tiene, no dice puede llegar a tener, dice tiene. ¿En qué momento? Desde ese momento. Tiene vida eterna. Tiempo presente, ¿verdad? E incluso, hablando de las otras dos dimensiones esenciales del tiempo, dice, tiene vida eterna. Hablemos ahora del futuro. ¿No vendrá a condenación? ¿Por qué? Hablemos del tiempo pasado, un pasado consumado, porque has pasado de muerte a vida. Tienes vida eterna, no vendrás a condenación, no vas a ser condenado. ¿Por qué? Has pasado de muerte a vida. Todo esto, ¿qué lo generó? La gracia de Dios. El catolicismo romano dice que usted puede llegar a ser salvo a través de una vida, a través de una vía de gracia. Para el catolicismo romano, cuando usted dice que usted es salvo, dice que está usted cayendo, usted y yo estamos cayendo en el pecado de la presunción. Es que nadie puede decir en su sano juicio que es salvo. ¿De dónde? Si eres un vil pecador. Sí, perdonado, limpiado por la sangre de Jesucristo, redimido por Jesucristo. Y eso marca una tremenda diferencia. Bien. Inciso B. El Evangelio dice que usted es salvo por depositar su fe en Jesucristo. El catolicismo romano dice que usted puede llegar a hacerlo al creer,
pero obedecer a Cristo. Nosotros creemos que la obediencia a Cristo es una resultante, es algo que yo ya voy a poder hacer, incluso, muy importante, voy a querer hacer para mi Cristo, para mi Salvador. A partir de que me salvó, yo ya tengo por su Espíritu la capacidad de vivir, ahora sí, en esa plenitud de vida que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok, hasta ahí creo queda claro que el Evangelio define que la fe es la que le permite a usted recibir la gracia, el perdón de Dios, la salvación en Cristo. Para el catolicismo romano es, al creer, está bien que creas, pero tienes que obedecer y hacer y establecer y dejar y empezar un sinnúmero de acciones humanas. C. Usted puso su fe en Cristo por la intervención plena de la gracia de Dios. Usted pudo recibir esa fe, sí, por la fe, que vino a usted por la intervención de la gracia de Dios plenamente. En el catolicismo romano, la gracia de Dios es en su vida a través de una disciplina penitenciaria previa incluso. O sea, usted tiene que hacer ciertas cosas para ir desarrollando un estado de gracia, para ir desarrollando una fe que lo vaya ubicando en esa sintonía que le permita en su momento ser salvo. La Biblia no lo dice de esa forma. El catecismo romano, aquí tenemos 3 de sus numerales, que parten de la sección de la penitencia. Da aval a lo que estamos diciendo. Esto es, lo que dice la Biblia y lo que dice el catolicismo romano es distinto. El catecismo romano se encarga de demostrarlo. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? Bueno, aquí dice que son 2. Note usted lo que hemos subrayado. Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son los actos que lleva a cabo el hombre, de hecho mejor lo aumento para que lo podamos ver bien, los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. Sí, hay una intervención espiritual de parte de Dios, su Santo Espíritu, que hace que te arrepientas, sí, pero hay espacio para los actos que tú puedes desarrollar. De hecho, debe haberlo, así lo postulan. Y la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece, cheque usted, el modo de la satisfacción. O sea, ¿qué tienes que hacer tú y yo para poder hablar de una plenitud del perdón? La penitencia, pues. Entonces, aquí está subrayado en 2 momentos: los actos que lleva a cabo el hombre, el modo de la satisfacción desarrollado por el hombre que quiere ese perdón, que quiere ese estado de gracia. ¿Cuál? El de estar en paz con Dios. Entonces, sí da cabida a la intervención humana, lo cual es contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. El 310. Los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia. O sea, la Iglesia Católica habla de que el estado de gracia se puede perder. Sí, entonces tengamos cuidado con esta doctrina. La recuperación del estado de gracia, si se había perdido, es viable, dice. La remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y, al menos en parte, de las penas temporales que son consecuencia del pecado. Cheque conmigo esto, por favor. La paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu, el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Paz y serenidad en su mente y en su corazón, desarrollando la penitencia. Esto es, lo voy a traducir por si no se entendió. Que yo peco, me confieso, arrepentido, el sacerdote
en turno me dice qué es lo que debo hacer posterior a la absolución. Entonces yo ya no entiendo. Soy absuelto, pero tengo que hacer determinadas cosas. Ok. Entonces, la penitencia va a implicar que, es un ejemplo, claro está, que yo camine desde aquí, tiene usted su casa en la Colonia La Libertad, hasta la avenida o la calle Andrómeda número 29, de rodillas. Cuando yo llego entonces a mi destino, con las rodillas ensangrentadas, sí, pero voy a poder estar en paz en mi interior porque cumplí con la penitencia. Entonces, note usted cómo es que podemos desviarnos de lo que la palabra de Dios nos dice. En el cielo, la gloria va a ser para Cristo, porque Él, a esclavos del pecado, nos iluminó con su gracia, generando con ello una fe en lo que hizo por nosotros. La gracia de Dios, que operó desde ese momento en nosotros, nos mantiene en ese caminar en el que buscamos serle grato al Señor. El esfuerzo, gratos a Dios, el esfuerzo humano en vías de alcanzar en un estado de gracia la salvación no es bíblico. Para el profundo de pensamiento que me puede decir, hermano Gerardo, entonces usted cree que siendo salvo ya podemos hacer lo que se nos antoje. No estamos diciendo esto. Siendo salvos no podemos hacer lo que se nos antoje porque no queremos vivir conforme a nuestros antojos. El Espíritu Santo nos conduce a una vida en la que deseamos vivir conforme a lo que Dios anhela de nosotros. ¿Vamos a fallar? Sí, está el recurso del perdón en Cristo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero el que quiere ver en la gracia divina, en la salvación eterna, en la perseverancia de los santos, una licencia para pecar, es que no ha nacido de nuevo, no ha entendido la gracia de Dios, no ha llegado a su corazón ese estado en el que por fe deposita su vida entera a Jesucristo para poder ser salvo. Bueno, de todas maneras, este tema es de debate. Sin embargo, lo que no es de debate es que todo parte de Dios. Quien tiene la iniciativa es Él, quien opera la salvación en el hombre desde el principio hasta el final es Él. De hecho, por eso la palabra de Dios dice: Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Finalmente, en el 312, hablando de las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, lo leo de nuevo, cumpliendo determinadas condiciones, la penitencia, obtiene para sí mismo, más aún, o para los difuntos, mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. En fin, está más que claro, tan solo con estos tres ejemplos, cómo efectivamente son dos posturas distintas, las del Evangelio de Jesucristo y las del catolicismo romano. La depravación total del hombre, Romanos 3, del 9 al 20, nos ubica, son de esos versículos que nos colocan en el estado mental perfecto para darnos cuenta de quiénes somos realmente sin Cristo. Y voy por cuestión de tiempo solamente a leer del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿El judío es mejor que el gentil?, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿De qué? De que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermano, amigo,
si nosotros consideramos que nuestra vida, yo he escuchado de repente en testimonios, de repente yo empecé a sentir una búsqueda por Dios, por todo lo que tenía que ver con Dios. Dios es el que toma la iniciativa. Por nosotros mismos nunca hubiéramos tenido ese interés por Dios, de verdad que no. Por nosotros mismos nunca nos hubiéramos sentido cautivados a la idea de ir a una iglesia. Siempre ha sido Dios operando en nuestro corazón. No hay, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Me gusta esto, no hay quien entienda. Si usted y yo entendimos aquí y en nuestro corazón el Evangelio, fue porque la gracia de Dios nos iluminó. No fue en un ejercicio de nuestra libertad. Nosotros antes de Cristo éramos esclavos. Esclavo es contrario a liberto, a tener libertad. Entonces, la gracia de Dios es la que nos permitió entender nuestro estado condenatorio. La gracia de Dios es lo que nos llevó a entender que solo en Cristo podemos ser salvos, y entonces a través de un acto de fe, es decir, al creerlo, dijimos: Señor, no más en mis fuerzas, te reconozco como mi suficiente y único Salvador, personal, por cierto. 12, termina con esto: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La gracia de Dios, la conclusión de la lección de la clase de este día, la gracia de Dios, como respuesta a esta condición humana. El hombre está perdido sin Cristo, es esclavo. Sí, ni siquiera podría pensar en buscar a Dios, mucho menos encontrarlo, etc. Bueno, Efesios 1, del 3 al 6, dice cuál es la respuesta de Dios ante esta realidad del hombre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ante la realidad pecaminosa, condenatoria del hombre, irremediable sin Cristo por parte del hombre, viene una respuesta, como dice el versículo 6, por la gracia de Dios. Pero detengámonos unos momentos solamente en las partes subrayadas. ¿Quién eligió? ¿Quién hizo una elección? ¿El hombre o Dios? El versículo 4 dice: según nos escogió. ¿Cuándo fue esto? Incluso antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para salvarnos. Nos escogió para salvarnos. Por eso dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Salvación. ¿Qué le motivó? ¿Algo apreciado en nosotros? No, dice el versículo 5, en amor. Es que nos predestinó para ese efecto, para ser adoptados como sus hijos, por Jesucristo. ¿Pero cómo esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Según el puro afecto de su voluntad. No resuelve tus dudas. En el cielo muy probablemente quedarán terminadas. O sea, quedará completamente claro, según el puro afecto de su voluntad. Lo que hoy sí nosotros debemos tener muy en claro, versículo 6, es que todo esto es para la alabanza de su gloria, o de la gloria de su gracia, con la cual, ¿verdad?, nos hace aceptos en Jesucristo, en el amado. Amados hermanos, hablando de amados, muchísimas gracias por su tiempo para con esta clase. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes, a nombre de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte y muy especialmente del Ministerio Escuela de Desarrollo Cristiano. Vamos a orar para terminar. Señor bendito, gracias por este tiempo que hemos podido disfrutar contigo de aprendizaje. Que lo que hoy hemos aprendido, recordado, lo podamos tener muy presente siempre, lo atesoremos, pero sobre todo, Señor,
esta área de la clase en la que tu palabra ha sido expuesta, que todo esto, Señor, se anide en nuestro corazón y nosotros con gozo y con fe, con certeza, podamos decir que somos tuyos por gracia, que aceptamos tu bendito regalo a través de la fe. Gracias, Padre, porque la eternidad será, por decirlo así, un tiempo ideal para poder alabarte. Qué hermoso que vamos a poder adorarte por ello, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor le bendiga muy, muy ricamente. Hasta pronto, hasta la siguiente lección.